Asambleísta Silvia Con. Presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Como integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, a la que correspondió inicialmente analizar el proyecto al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, oportuna y responsablemente presenté mis observaciones a la Comisión para mejorar dicho cuerpo legal y partiendo de la premisa de que este código es una normativa necesaria para incentivar la producción nacional, la productividad y la competitividad. Desgraciadamente, varias de estas observaciones no fueron acogidas. Dada la importancia de este código y analizando que había sido enviado a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente, hubo una manifestación de archivar este proyecto para que luego el presidente lo envíe por la vía ordinaria. Lamentablemente, no hubo esta aceptación y no hubo ni siquiera el tiempo para que pudiéramos analizarlos cómo correspondía un código tan importante y además que los sectores productivos pudieran estar más involucrados dentro de este código de la producción. Ojalá estas reflexiones hubieran sido oportunamente analizadas y poder resolver la devolución al Ejecutivo y que luego por la vía ordinaria pudiéramos llegar a consensos como correspondería. Sin embargo, voy a hacer algunas de las observaciones que tengo que recalcar. El código que estamos tratando en el artículo 8 referente al salario digno, que está en franca oposición a los preceptos constitucionales que tratan sobre la materia, el artículo 328 de la Constitución establece que la remuneración del trabajador será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de él y de su familia. Este precepto, en concordancia con lo dispuesto en la 25ª disposición transitoria de la Constitución, que determina la revisión anual del salario básico y define que éste tendrá que ser equivalente al costo de la canasta familiar. De estos preceptos constitucionales se desprende que el salario individual del trabajador, el que debe ser suficiente para solventar las necesidades básicas de él y su familia. Señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas, el artículo 8 de este proyecto que estamos tratando se determina que el salario digno es el que cubre las necesidades básicas y que corresponde a la canasta familiar. Sin embargo, de manera improcedente, se incorpora una figura que para cubrir el salario digno hay que tomar en cuenta el ingreso de 1.6 perceptores por familia, concepto que no consta en la Constitución. Con este artificio se asume que la familia de un trabajador ingresa un mínimo de $337 con el agravante de que además, a efecto que los trabajadores aparezcan con salarios artificialmente inflados, se pretenda sumar al salario digno mensual los componentes como el 13ª, 14ª remuneración, las comisiones variables, el porcentaje de participación de las utilidades, los beneficios de los contratos colectivos, los fondos de reserva. Con este cálculo de matemático resulta que el trabajador ya no recibe $240 de sueldo básico y que apenas le faltaría un ingreso de $30 mensuales para cubrir el costo de la canasta básica familiar, de $540. Tienen razón los trabajadores de protestar y rechazar este artificio y exigir, como dice la Constitución, que sea salario básico mínimo individual el que debe ser suficiente para solventar el costo de la canasta familiar. Considero que la definición de salario digno que consta en el artículo 8 de este código debe ser reformulada de acuerdo al texto del articulado 328 de la Constitución y de la 25ª disposición transitoria.
Si no lo hacemos, simplemente causaremos gran perjuicio a los trabajadores, por cuanto bajo la premisa del ingreso familiar casi cubre el costo de la canasta básica, el Consejo Nacional de Salarios, que es el ente que se encarga de aprobar que el salario básico regirá para el 2011, seguramente se limitará a aprobar un incremento irrisorio del mismo. Otro tema de importancia que quiero resaltar es que, siendo este un código de enorme trascendencia, las normas deberían estar claramente identificadas y determinadas en esta ley. Pero esto no sucede, y una de las falencias que este cuerpo legal presenta es precisamente que temas de enorme importancia y relevancia, tales como los que hacen relación a las funciones del Consejo Sectorial en el artículo 6, a la participación ciudadana en el artículo 7, a los parámetros de aplicación de los incentivos en el artículo 14, al establecimiento de las zonas especiales de desarrollo económico e inclusive a los efectos de ciertos actos que apruebe el Comité Exterior de Inversiones, que es el organismo rector en materia de política comercial e inversiones, que van a ser reguladas en el reglamento. Todos conocemos que las normas que constan en un reglamento son susceptibles de variación continua. En consecuencia, si queremos dar una seguridad jurídica a este código, deben constar las normas y, como ameritaría, analizarlo dentro de un término considerable y no por carácter económico urgente, que es de 30 días. Además, hay una solicitud de la Unidad de Vigilancia Aduanera en el artículo 222, que se le agregue: la Unidad de Vigilancia Aduanera es una unidad administrativa especializada del Servicio de Aduanas del Ecuador. Ellos están conscientes que para ejercer este cargo ellos necesitan de una preparación de 3 años, y si no se incluye esta palabra especializada, se estará contratando a personas que no estén capacitadas para poder realizar estas funciones. Por último, quiero recalcar que reconocemos que este Código de la Producción plantea varios incentivos para atraer las inversiones, para mejorar la producción nacional y la competitividad, los mismos que constan en la disposición reformatoria segunda. Es de mencionar que los sectores productivos nacionales han planteado la necesidad de que se considere un incentivo que mejorará la liquidez de sus empresas y el flujo de capital, y plantean para aquello que se elimine el pago del impuesto mínimo llamado anticipo impuesto a la renta. Quiero rescatar las palabras de la asambleísta Viviana Bonilla. Es una de las luchas que tuvimos nosotros dentro de la comisión y lamentablemente no fue acogida. El planteamiento se sustenta en una reflexión lógica. El pago del impuesto de la renta debería efectuarse sobre un hecho cierto, este es el impuesto causado, y no como actualmente se lo hace, con pagos mínimos o adelantados, que en muchos casos no se justifican por la real situación económica de la empresa y que descapitalizan a la misma, siendo necesario para su devolución enfrentar un trámite engorroso y con resultados poco prácticos. Por estas consideraciones, considero pertinente incorporar las reformas propuestas a este Código de la Producción. Muchas gracias.